Mi padre apostó con mi hermano a que lloraría cuando me sirvieran una carta de desheredación en la cena de Navidad. Es tan predecible, se rió mi hermano. La tomé sin decir una palabra, luego les entregué un regalo envuelto. Sus caras cambiaron cuando lo abrieron. ¿Alguna vez has sido testigo de cómo un padre apuesta $10.000 a que su propia hija lloraría al desheredarla en la cena de Navidad? Me senté allí en la mesa de Navidad de la familia Castillo, viendo a mi padre, Eduardo Castillo, deslizar un cheque de $10.000 por la superficie de caoba hacia mi hermano Sebastián. Ella llorará, dijo como si yo ni siquiera estuviera allí. Siempre ha sido demasiado emocional. Por eso es solo una maestra. Lo que no sabían era que dentro de la bolsa de regalo de Navidad que había traído, había algo que lo cambiaría todo. No solo esa noche, sino el imperio que mi padre había pasado toda su vida construyendo. Hola, soy Valeria Sofía Castillo, de 32 años, y esta es la historia de la noche de Navidad en que recibí una carta de desheredación y le di a mi familia una lección que nunca olvidarán. La familia Castillo era la realeza de Seattle. Al menos así lo veía mi padre. Eduardo Castillo, CEO de Castillo Industrias, generó $50 millones en ingresos el año pasado. Mi hermano Sebastián, a sus 35 años, era vicepresidente, ganando $350.000 anuales, más bonificaciones que podían comprar una casa. Mi hermana menor, Sofía, había escapado a Nueva York, trabajando en un prestigioso bufete de abogados. Y luego estaba yo, la mediana, la maestra. $48.000 al año en la Lincoln High School, enseñando arte a adolescentes que a veces no podían pagar los materiales. No siempre había sido la decepción de la familia. Una vez fui la estudiante de sobresaliente, de la que Eduardo se jactaba en las cenas del club de campo. Pero cuando elegí la educación en lugar de la escuela de negocios, algo cambió. Los elogios se convirtieron en lástima, luego en desprecio. El día de Acción de Gracias había sido el último recordatorio. Valeria, había dicho mi padre, cortando el pavó con precisión quirúrgica. ¿Cuándo vas a hacer algo significativo con tu vida? Había dejado de defenderme hace 3 años. Esa fue la noche en que Sebastián se rió, realmente se rió, cuando mencioné haber sido nominada a Maestra del Año. Trofeo de participación, lo había llamado. Mi madre, Elena, había perfeccionado el arte del silencio diplomático, ofreciendo ocasionalmente un consuelo vacío. Tu padre solo quiere lo mejor para ti, querida. Pero había aprendido algo valioso en esos 3 años de silencio. Mientras ellos hablaban, yo escuchaba. Mientras ellos me descartaban, yo documentaba. Mientras ellos asumían que siempre estaría allí para que me menospreciaran, yo planeaba. Ya no discutía. Simplemente tomaba notas. El desprecio no era aleatorio. Era sistemático, calculado, casi ritualista. 2 semanas antes de Navidad, Sebastián había enviado un correo electrónico a toda la familia, copiándome a mí al final como si fuera una ocurrencia tardía. Recordatorio para la gala, mantengan los estándares familiares. Valeria, por favor, vístete apropiadamente este año. Adjuntaba un enlace a Ann Taylor con una nota. Tienen rebajas. No me invitaban a las reuniones trimestrales de negocios familiares a pesar de poseer acciones que la abuela me había dejado. Estaría por encima de tus posibilidades, cariño, explicaba Eduardo, como si los derivados y los estados de pérdidas y ganancias estuvieran más allá de una mujer con una maestría. Incluso mis logros se convirtieron en munición. Cuando el Seattle Times publicó un pequeño artículo sobre mis métodos de enseñanza innovadores, Eduardo lo había reenviado a sus amigos del golf con el asunto, mi hija salió en el periódico. El cuerpo del correo electrónico, que Sebastián me había mostrado con alegría, decía, página 6, debajo del pliegue. Al menos lo está intentando. La versión de apoyo de mi madre venía envuelta en comparación. Deberías seguir a Sebastián por un día. Ver cómo funciona el mundo real. Como si enseñar a 150 estudiantes, administrar un presupuesto de $2.000 para materiales y trabajar 60 horas a la semana no fuera real. La pregunta que todos hacían, parientes, amigos, incluso mi terapeuta, era siempre la misma. ¿Por qué sigues yendo a eventos familiares? La respuesta era simple, aunque nunca la dije en voz alta. Ellos me necesitaban allí. Sin mí,
¿Con quién se compararía Sebastián? ¿Cómo ilustraría Eduardo su perspicacia empresarial a sus colegas? Yo era esencial para su narrativa, el cuento con moraleja, el punto de partida para el éxito. Necesitaban que yo fuera su fracaso. Y durante 3 años, los dejé pensar que lo era. 10 años. Ese es el tiempo que fui la Castillo fracasada, el proyecto caritativo de la familia, la de la que hablaban en voz baja en las reuniones. El veneno había comenzado a filtrarse en mi vida profesional. Durante las conferencias de padres y maestros, me sorprendía pidiendo disculpas por ocupar tiempo. Cuando el principal Rodríguez sugirió que solicitara el puesto de jefa de departamento, lo rechacé, citando falta de experiencia en liderazgo. ¿La verdad? Había interiorizado la versión que mi familia tenía de mí. Mis alumnos lo notaron. Señorita Castillo, ¿por qué siempre dice, quizás, cuando quiere decir, sí? Preguntó Camila, una de mis alumnas más brillantes. Usted es la mejor maestra aquí, pero actúa como si estuviera molestando a todos. Ella tenía razón. La chica que una vez había presentado su tesis a un panel de profesores ahora luchaba por hablar en las reuniones de personal. La mujer que se había graduado summa cum laude ahora precedía cada sugerencia con, esto podría ser estúpido, pero... El punto de inflexión llegó durante mi última evaluación de desempeño. Valeria, eres talentosa, había dicho el principal Rodríguez, deslizando la evaluación por su escritorio. Pero te falta confianza. Está afectando tu presencia en el aula. Satisfactorio. No excelente. No bueno. Satisfactorio. Esa noche, me senté en mi apartamento de un dormitorio mirando esa evaluación. La voz de mi padre resonaba en mi cabeza. ¿Ves? Hasta tu director sabe que eres mediocre. Excepto que él nunca había visto la evaluación. Ahora estaba haciendo su trabajo por él, destrozándome a mí misma antes de que nadie más pudiera hacerlo. La toxicidad familiar se había metastatizado, extendiéndose desde las cenas festivas a cada rincón de mi vida. Si me quedaba en silencio, perdería más que el respeto familiar. Me perdería por completo. Mis alumnos merecían algo mejor. ¡Diablos! Yo merecía algo mejor. El costo del silencio se había vuelto más alto que el precio de hablar. Hace 3 años, todo cambió en una conferencia de educación en el centro. Yo estaba en el stand de nuestra escuela, explicando nuestros recursos limitados a cualquiera que quisiera escuchar. Cuando la doctora Isabel Vargas se acercó como superintendente de las escuelas públicas de Seattle, atraía la atención, pero ella estaba mirando mis gráficos de currículo dibujados a mano. ¿Creaste este programa con un presupuesto de $2.000? Recogió mi portafolio, hojeando páginas de datos de progreso estudiantil. Sí, señora. Nos arreglamos con lo que tenemos. No, dijo ella con firmeza. Innovas con lo que tienes. Hay una diferencia. Me miró fijamente. ¿Alguna vez has considerado escalar esto? Cada escuela en nuestro distrito podría beneficiarse de tu enfoque. Me reí, realmente me reí. Solo soy una maestra, doctora Vargas. Ella dejó el portafolio y me miró directamente a los ojos. He estado en educación durante 30 años, Valeria. No eres, solo, nada. Tienes algo especial aquí. No dejes que nadie, te diga lo contrario. Me entregó su tarjeta de presentación. Cuando estés lista para creer en ti misma, envíame un correo electrónico. Seattle necesita más educadores como tú. Esa noche, fui a casa y comencé a investigar tecnología educativa, soluciones escalables, oportunidades de subvenciones. Por primera vez en años, sentí una chispa de la persona que solía ser. Ambiciosa, innovadora, capaz. Lo escondí todo, por supuesto. Trabajé en planes de negocios después de la escuela, tomé cursos de codificación en línea a medianoche, construí prototipos en mi apartamento. Mi familia nunca preguntó qué hacía con mis noches de todos modos. Para ellos, los maestros solo calificaban exámenes y se quejaban de los presupuestos. La dirección de correo electrónico de la doctora Vargas permaneció pegada a mi refrigerador, un recordatorio de que alguien, en algún lugar, veía valor en lo que hacía.
Por primera vez en una década, alguien me había mirado y había visto potencial, no decepción. 24 de diciembre, 6 de la tarde. La propiedad de los Castillo en Bellevue brillaba con suficientes luces navideñas como para ser vista desde el espacio. Llegué exactamente a tiempo, no lo suficientemente temprano para parecer ansiosa, ni lo suficientemente tarde para darles munición. Mi vestido era conservador, pero elegante, comprado con mi propio dinero, no de la estantería de rebajas sugerida por Sebastián. Valeria. El saludo de mi madre fue cálido pero performativo. ¿Te ves bien? ¿Es nuevo? Antes de que pudiera responder, la voz de Eduardo resonó desde el comedor. Todos, acérquense. Sebastián tiene noticias. Nos reunimos como cortesanos ante un rey. Sebastián estaba de pie junto a nuestro padre, prácticamente radiante. Vicepresidente senior, anunció, golpeando su copa de champán. El más joven en la historia de la compañía. Así es como se ve la ambición real, dijo Eduardo, sus ojos encontrando los míos al otro lado de la habitación. Algunas personas nacen para la grandeza. Sofía me miró desde el otro lado de la habitación, su expresión ilegible. Últimamente había estado más callada, visitando menos desde que tomó el trabajo en Nueva York. Valeria, dijo Sebastián, su voz goteando falsa preocupación. ¿Cómo va la enseñanza? ¿Sigues luchando por esos presupuestos de materiales? Va bien, respondí con calma. Es gratificante. Gratificante, repitió Eduardo como si saboreara algo agrio. Eso es lo que dice la gente cuando no puede decir, exitoso. La habitación rió. No Sofía, noté, pero todos los demás sí. Se sirvió la cena. Costillar de primera, que Eduardo se encargó de mencionar que costaba más por libra de lo que yo ganaba en un día. No es que tú sepas de cortes premium, Valeria, había añadido. Salarios de maestra y todo. Corté mi carne en silencio, contando los minutos. En mi bolso, mi teléfono contenía correos electrónicos que lo cambiarían todo. Pero aún no, todavía no. El champán había estado fluyendo durante una hora cuando Eduardo se puso de pie, golpeando su cuchillo contra el cristal. Antes de intercambiar regalos, anunció, la familia tiene algo para Valeria. Sacó un sobre de color crema de su chaqueta, grueso y de aspecto oficial. La mesa se quedó en silencio. Incluso la música navideña pareció detenerse. Hemos estado discutiendo tu futuro, continuó Eduardo, su voz con esa autoridad de sala de juntas. Tu trayectoria, y hemos llegado a una decisión. Sebastián ya sonreía, sacando su teléfono. Esto va a ser épico, murmuró, comenzando a grabar. Eduardo deslizó el sobre por la mesa. Se detuvo perfectamente frente a mi plato, como si se sirviera una citación. Adelante, dijo. Léelo. Mis dedos estaban firmes mientras lo abría. Dentro, membrete formal, aviso de desheredación y separación familiar. Nosotros, los abajo firmantes, leí en silencio, por la presente reconocemos formalmente que Valeria Sofía Castillo ha fallado en mantener los estándares y expectativas del legado de la familia Castillo. 12 firmas, incluso de primos que apenas había visto en años. Sebastián rió. Realmente rió. $10.000 a que llora en los próximos 30 segundos. Sacó su chequera, haciendo un show al escribirlo a nombre de nuestro padre. Es tan predecible. 20 segundos, corrigió Eduardo, aceptando el cheque. Siempre ha sido emocional. Dejé la carta, la doblé cuidadosamente y la puse junto a mi plato. 15 segundos, contó Sebastián. 14, 13. Metí la mano en mi bolso, sacando una caja envuelta del tamaño de un libro. En realidad, dije, mi voz perfectamente tranquila. También tengo algo para ustedes. La cuenta se detuvo. 3 años. Ese es el tiempo que había estado construyendo EduBridge en secreto. Después de que la doctora Vargas plantó esa semilla, había pasado cada momento libre aprendiendo, creando, iterando. 200 noches encorvadas sobre mi laptop después de calificar exámenes, fines de semana en campamentos de startups mientras mi familia pensaba que probablemente estaba durmiendo la siesta.
Vacaciones de verano codificando en lugar de vacacionar. El primer prototipo fue vergonzoso, una aplicación simple que ayudaba a los maestros a rastrear el intercambio de materiales, pero 5 escuelas acordaron probarla. La retroalimentación fue abrumadora. 98% de tasa de satisfacción. Los maestros ahorraban 3 horas por semana en tareas administrativas. Más tiempo para enseñar realmente, había escrito uno. Esto es revolucionario. Reinvertí cada centavo de mis escasos ahorros. Sin coche nuevo, sin vacaciones, sin mejoras en mi apartamento. Mientras Sebastián ostentaba su Porsche, yo conducía mi Honda de 2010 y silenciosamente incorporé Edu Technologies LLC. La segunda versión añadió intercambio de currículo y seguimiento automatizado del progreso. 20 escuelas se unieron a la beta, luego 50. ¿La doctora? Vargas había estado observando, me dijo más tarde, esperando que estuviera lista. El mes pasado, finalmente estuve lista. La presentación a la junta escolar había sido programada durante mis vacaciones de Acción de Gracias. 7 miembros de la junta, 3 horas, una oportunidad. La aprobaron por unanimidad. $8.5 millones en 3 años para implementar EduBridge en las 106 escuelas públicas de Seattle. El contrato estaba en mi bolso ahora junto con algo más. Una unidad USB que contenía todo. 3 años de trabajo de los que no sabían nada. 3 años construyendo mientras se burlaban. 3 años demostrándoles que estaban equivocados antes de que supieran que había una prueba. Habían subestimado el poder de alguien sin nada que perder y todo que probar. Puse la caja envuelta en el centro de la mesa, equidistante de Eduardo y Sebastián. ¿Qué es esto? La voz de Eduardo tenía un tono de irritación. El guión no iba según lo planeado. Regalo de Navidad, dije simplemente. Para toda la familia, resopló Sebastián. Déjame adivinar. ¿Un adorno hecho a mano? ¿Quizás alguna obra de arte de estudiantes? ¡Qué conmovedor! Ábrelo, sugerí, recostándome en mi silla. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante. Sofía había dejado su teléfono por completo. Incluso los primos en FaceTime parecían sentir un cambio en la atmósfera. Eduardo recogió la caja con renuencia teatral, agitándola junto a su oído. Se siente como papel. Probablemente una carta sincera sobre cuánto nos amas a pesar de todo. Sonrió a Sebastián. Deberíamos leerla en voz alta para todos. Por favor, háganlo, dije. Algo en mi tono lo hizo detenerse. Por primera vez en toda la noche, Eduardo Castillo parecía inseguro. Rasgó el papel lentamente, revelando una caja blanca lisa. Dentro, 3 artículos anidados en papel de seda, una unidad USB, una tarjeta de presentación y un documento doblado. Sebastián tomó la tarjeta de presentación primero. EduBridge Technologies, leyó, luego rió. Empezaste una empresa de tutorías. ¡Qué adorable! ¿Qué es? 5 estudiantes en tu sala de estar. Pero Eduardo se había quedado muy quieto. Estaba mirando el documento, la primera página de un contrato con el sello de las escuelas públicas de Seattle claramente visible en la parte superior. ¿Qué? Me miró, luego de vuelta al papel. ¿Qué es esto? Mi otro trabajo, dije en voz baja. El que nunca preguntaron. La habitación contuvo la respiración. La confusión de Eduardo se transformó en oportunidad. Tomó su teléfono, cambiando a FaceTime. Todos tienen que ver esto, anunció, conectándose a la llamada grupal familiar. El momento de la verdad de Valeria. 8 caras aparecieron en la tablet que Sebastián apoyó contra el centro de mesa. La tía Catalina de Portland. El tío Ricardo de San Francisco. Primos que habían firmado esa carta sin dudarlo. Nuestra decepción familiar acaba de darme una especie de tarjeta de presentación, anunció Eduardo a la pantalla. Al parecer, ahora tiene una empresa. La risa resonó a través de los altavoces. ¿Esto es como cuando vendía pulseras de la amistad en la escuela secundaria?, preguntó la prima Andrea. Sebastián había comenzado a grabar de nuevo, transmitiendo en vivo a su historia de Instagram. Chicos,
Están viendo historia. Mi hermana está a punto de llorar por su negocio falso mientras la desheredamos. Feliz Navidad. Lee la carta, Valeria, ordenó Eduardo, señalando el documento de desheredación en voz alta para que todos entiendan por qué está sucediendo esto. Tomé la carta, escaneando las crueles palabras. Valeria Sofía Castillo ha fallado en contribuir significativamente al legado familiar, ha rechazado numerosas oportunidades de avance y continúa avergonzando el nombre Castillo con su falta de ambición. Más alto, dijo Sebastián, acercando su cámara a mi cara. Los primos no pueden oírte. La voz de la tía Silvia interrumpió. Eduardo, ¿es realmente necesario? Carácter, respondió él sin apartar la mirada de mí. Continúa. Por lo tanto, con efecto inmediato, queda formalmente excluida de todas las consideraciones de herencia y asuntos de negocios familiares. Y ahí está, dijo Eduardo triunfante. La consecuencia de la mediocridad. Pero yo no había terminado. Dejé la carta y señalé la unidad USB que aún estaba en la caja. Ahora, conéctala, dije. Por favor. Sebastián tomó la unidad USB, su teatralidad en pleno apogeo. ¿Todos viendo? Aquí es donde ella ruega perdón. Lo conectó a la laptop de Eduardo, proyectando en el Smart TV del comedor. El recuento de Instagram Live mostraba 847 espectadores ahora. La red de bros de tecnología y socialites de Seattle de Sebastián. Probablemente un PowerPoint sobre sentimientos, comentó alguien. La pantalla se iluminó con el logo de EduBridge. Profesional, pulido, nada de lo que habían esperado. Revolucionando la educación a través de la tecnología, leyó Sebastián burlonamente. ¡Qué original! Pero luego aparecieron los números. 3 años de desarrollo, 106 escuelas contratadas, 54.000 estudiantes impactados. Valor del contrato, $8.5 millones. La habitación se quedó en silencio. ¿Eso? Eduardo entrecerró los ojos hacia la pantalla. Eso no es posible. La siguiente diapositiva mostró el titular del Seattle Times del 15 de diciembre. Maestra local convierte innovación en el aula en solución de tecnología educativa multimillonaria. Los comentarios en vivo de Sebastián explotaron. Espera, esto es real. Tu hermana es una CEO, hermano, ella la está rompiendo. No, dijo Sebastián, su voz quebrándose ligeramente. Esto es una broma. Los maestros no. La presentación continuó. Fotos mías con la doctora Vargas, con la junta escolar, estrechando la mano del gobernador Santiago en los Washington State Nevada Awards. Eduardo se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo de madera. Apágalo. 30 segundos, dije en voz baja. Recuerda, contabas hasta mis lágrimas. La voz de Sofía vino del otro lado de la mesa, firme y clara. Déjalo reproducir. Apareció la diapositiva final. Forbes 30 Under 30, Tecnología Educativa 2025. Valeria Castillo, fundadora y CEO, EduBridge Technologies. El teléfono de Sebastián se le resbaló de la mano, cayendo sobre la mesa. La transmisión en vivo seguía funcionando, los comentarios inundaban más rápido de lo que cualquiera podía leer. Gracias a todos por presenciar esto, dije, poniéndome de pie. Feliz Navidad. Esto es falso, dijo Eduardo. Pero su voz carecía de convicción. ¿Fabricaste todo esto? Saqué mi teléfono, abrí mi correo electrónico y lo deslicé por la mesa. Llama a la doctora Vargas. Su número está ahí. Pregúntale tú mismo. Sofía ya estaba en su laptop. Valeria Castillo EduBridge, tecleó en Google. Los resultados llenaron la pantalla inmediatamente. 47 artículos de noticias, un perfil verificado de LinkedIn con 15.000 seguidores, una charla TED titulada Cuando los maestros se convierten en emprendedores, con 2.1 millones de visitas. Santo cielo, susurró Sofía. Valeria, diste una charla TED. Los familiares en FaceTime también estaban buscando frenéticamente. La voz de la tía Catalina resonó. Hay una foto de ella con Bill Gates en una cumbre de educación.
Sebastián tomó la laptop, desplazándose desesperadamente. No, no, no. Esto no tiene sentido. Eres una maestra. No ganas nada. No eres nada. Soy maestra, acepté. Y estoy orgullosa de eso. Pero también soy CEO. Y según nuestra última valoración, mi, y nada, vale aproximadamente entre 50 y 75 millones. La cara de Eduardo había pasado de roja a blanca. Valoración. Saldremos a bolsa el próximo año. Tercer trimestre. Goldman Sachs se encargará. Tomé la tarjeta de presentación de la mesa. CEO y fundadora. Ha estado en mi firma de correo electrónico durante 2 años. No es que alguno de ustedes alguna vez lo haya notado. El Instagram Live de Sebastián era un caos. Alguien había etiquetado a TechCrunch. Otra persona estaba compartiendo capturas de pantalla de mi perfil de Forbes. Su intento de humillación pública se estaba convirtiendo en mi reivindicación pública. Pero la gala, dijo Eduardo de repente, tratando de recuperar el control. Ni siquiera estás invitada a... En realidad, sonreí. Revisa tu correo electrónico. El de la Seattle Business Alliance. Soy la oradora principal. ¿Alguna vez te han subestimado las personas que más deberían apoyarte? A veces, la mayor venganza no es venganza en absoluto. Es un éxito que nunca vieron venir. Si esta historia resuena contigo, presiona el botón me gusta y comenta poder silencioso abajo. No olvides suscribirte para no perderte lo que pasó en esa gala porque lo que se desarrolló frente a 500 de la élite de Seattle lo cambió todo. El USB contenía más que solo diapositivas. Con un clic, abrí el contrato mismo. Sus 47 páginas. Número de contrato CED 2022411127, leí de la pantalla. Ejecutado el 27 de noviembre de 2024. EduBridge Technologies proporcionará soluciones integrales de software educativo a las escuelas públicas de Seattle, sirviendo a 106 escuelas y aproximadamente 54.000 estudiantes. Eduardo le arrebató la laptop, desplazándose por el documento con creciente desesperación. Ahí estaba, sellos oficiales, firmas, atestaciones de testigos del bufete de abogados Smith & Associates. Rebeca García fue mi asesora legal, añadí, observando su rostro. Quizás la conozcas. Ella manejó el intento de OPI de Castillo Industrias que fracasó hace 3 años. Eso caló hondo. La OPI fallida de Eduardo era un tabú familiar, el único fracaso empresarial que no podía convertir en una lección sobre paciencia estratégica. Sofía abrió el artículo del Seattle Times en su teléfono. Escuchen esto, leyó en voz alta. Castillo, quien ha enseñado en las escuelas públicas de Seattle durante 8 años, desarrolló el concepto inicial mientras trabajaba con recursos limitados en su propia aula. Lo que comenzó como una simple aplicación para compartir materiales ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma integral que rivaliza con soluciones de empresas 10 veces su tamaño. La audiencia de FaceTime estaba absorta. El tío Ricardo, un capitalista de riesgo, habló primero. Valeria, has conseguido financiación. La serie A cerró en octubre. 12 millones de Bessemer Venture Partners. Sebastián rió, pero sonó hueco. Estás mintiendo. Bessemer no invierte en maestros. Terminé. No, invierten en empresas rentables con tracción probada, que es lo que construí mientras tú publicabas historias de Instagram sobre tu Porsche. Elena finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Cómo no lo supimos? Nunca preguntaron, dije simplemente. Durante 3 años, ninguno de ustedes preguntó qué hacía después de la escuela, los fines de semana, durante los veranos. Asumieron que estaba calificando exámenes y siendo mediocre. La evidencia era abrumadora, innegable, y estaba destruyendo su narrativa en tiempo real. Los dedos de Sofía volaron por su teclado. Valeria, tu charla TED tiene 2 millones de visitas. 2 millones. La proyectó en la televisión. Ahí estaba yo en ese famoso círculo rojo, vistiendo el mismo vestido que Eduardo había ridiculizado en la gala del año pasado. El título apareció.
Cuando los maestros se convierten en emprendedores, la innovación oculta en nuestras aulas. Reprodúcela, exigió el tío Ricardo desde la llamada de FaceTime. Mi voz grabada llenó la habitación. Me dijeron que estaba desperdiciando mi potencial al convertirme en maestra. Lo que no entendían era que los maestros son los emprendedores definitivos. Creamos algo de la nada todos los días. Sebastián se desplazaba frenéticamente por su teléfono. Tu LinkedIn. 15.000 seguidores. Microsoft te sigue. Amazon te sigue. ¿Qué demonios? Hay más, dijo Sofía, su voz subiendo de emoción. Valeria, te fotografiaron con el gobernador en la cumbre de innovación de Washington. Llevas una credencial de oradora. Giró su laptop. Allí estaba yo, estrechando la mano del gobernador Santiago, ambos riendo por algo fuera de cámara. La leyenda decía, gobernador Santiago con la CEO de Dubridge, Valeria Castillo, discutiendo el futuro de la tecnología educativa en el estado de Washington. Eduardo tomó la laptop, mirando la imagen como si pudiera desaparecer. Esto fue hace 3 meses. Estuviste en la cumbre hace 3 meses. Me dijiste que no podías venir a la cena del domingo en septiembre. Dijiste que estabas siendo dramática por alguna cosa de maestros. Los comentarios en vivo de Instagram estaban capturando todo. Alguien había iniciado un hilo de Twitter. Miren a esta maestra destruir a su familia tóxica con pruebas. Ya tenía 500 retweets. La voz de la prima Andrea resonó por FaceTime. Hay un artículo de Business Insider sobre ti, la maestra que construyó una startup de tecnología educativa de $50 millones en su tiempo libre. Elena se puso de pie lentamente, sus manos temblorosas. Todo este tiempo, mientras te estábamos burlando, yo. Sí, madre. Todo este tiempo. La gala, repitió Eduardo, su compostura de CEO finalmente cediendo. Dijiste que ibas a hablar en mi gala. Abrí el correo electrónico en mi teléfono, reenviándoselo. 27 de diciembre, Salón del Four Seasons, Premio Joven Innovador y Discurso de Apertura. Valeria Castillo, CEO de Dubridge Technologies. Su teléfono sonó. Lo leyó 1, 2, 3 veces. El comité de selección me eligió en octubre, expliqué. Me contactaron directamente a través del correo electrónico corporativo de Dubridge. No tenían idea de que yo era tu hija. Uso mi segundo nombre profesionalmente. Valeria Sofía Technologies LLC. Sebastián le arrebató el teléfono a su padre. Esto no puede ser, papá. Ella está programada justo después de ti. Tu discurso es sobre construir un legado de éxito, y el suyo es. Se puso pálido. El verdadero significado del legado, cuando el servicio público se une a la innovación. 500 invitados, continué, incluyendo a tus 10 principales inversores, el alcalde, toda la Seattle Business Alliance y aproximadamente 30 reporteros de educación que han estado siguiendo la historia de Dubridge. Sofía leía desde su laptop. El anuncio fue publicado hace 2 semanas. La Seattle Business Alliance se enorgullece de honrar a Valeria Sofía Castillo con el Premio Joven Innovador. La señorita Castillo representa lo mejor del espíritu emprendedor de Seattle, demostrando que la innovación puede venir de lugares inesperados. Lo sabías, dijo Eduardo lentamente. Lo sabías cuando entraste aquí esta noche. Sabías que íbamos a hacer esto, y sabías que estarías en ese escenario en 3 días. Lo sospechaba, admití. Sebastián no es sutil. Su correo electrónico sobre mantener los estándares familiares en la gala dejó claro que algo se estaba planeando. La llamada de FaceTime estalló. Familiares hablando unos sobre otros, buscando frenéticamente en Google, compartiendo enlaces. Pero yo no había terminado. Ah, y Eduardo, añadí, 5 de tus mayores clientes ya han confirmado su asistencia específicamente para escuchar mi discurso. Están interesados en la plataforma de capacitación corporativa de Dubridge. Nos estamos expandiendo más allá de las escuelas. Su cara pasó de pálida a gris. A veces, la mejor respuesta a ser subestimado es superar tranquilamente todas las expectativas. Si alguna vez te han dicho que no eres suficiente, recuerda esto. El éxito es la respuesta más dulce.
Escribe poder silencioso en los comentarios si crees en demostrarles que están equivocados con resultados, no con palabras. Suscríbete y activa la campana de notificaciones porque lo que sucedió en esa gala está a punto de cambiarlo todo. 27 de diciembre, 7 de la tarde. El salón del Four Seasons brillaba con la élite de Seattle. Eduardo estaba en el podio pronunciando su discurso preparado sobre el legado de los Castillo. El éxito, declaró, es tomar decisiones difíciles. A veces eso significa cortar el lastre, incluso cuando es doloroso. Me senté en la mesa 12, con un vestido de $3.000 que había comprado con mi propio dinero, de las ganancias de mi empresa, no con un salario de maestra. Sofía estaba sentada a mi lado, habiendo volado desde Nueva York específicamente para esto. Y ahora, anunció el maestro de ceremonias mientras Eduardo regresaba a su asiento. Nos honra presentar el premio Joven Innovador a una persona verdaderamente notable. Recibamos a Valeria Sofía Castillo, CEO y fundadora de EduBridge Technologies. El aplauso fue inmediato y atronador. 500 personas se pusieron de pie antes de que yo siquiera llegara al escenario. La mesa de Eduardo, la mesa 1 naturalmente, permaneció sentada. Gracias, comencé, esperando que el aplauso disminuyera. Hace 3 años, me dijeron que estaba desperdiciando mi potencial al ser maestra, que yo era el fracaso de mi exitosa familia. Esta noche, estoy aquí no a pesar de ser maestra, sino gracias a ello. Las pantallas detrás de mí se iluminaron con fotos, mi aula, mis alumnos, el primer prototipo de EduBridge bosquejado en una pizarra. Los maestros son emprendedores naturales. Tomamos 30 estilos de aprendizaje diferentes, recursos limitados y expectativas imposibles. Y creamos magia todos los días. EduBridge existe porque entendí lo que mis alumnos necesitaban, no lo que las salas de juntas pensaban que necesitaban. Sebastián miraba fijamente su teléfono. La transmisión en vivo de la cena de Navidad había sido republicada por TechCrunch, Business Insider y ahora el Seattle Times. El titular, Maestra de Seattle expone la traición familiar, revela éxito multimillonario. Mi padre me enseñó sobre el legado, continué, mirando directamente a Eduardo. Pero el legado no se trata de derribar a otros para construirse a uno mismo. Se trata de elevar a los demás mientras uno asciende. Esta noche, quiero compartir algo con todos ustedes por primera vez, dije, agarrando el podio. EduBridge Technologies saldrá a bolsa en el tercer trimestre de 2025. El salón estalló. Aparecieron teléfonos. Los reporteros comenzaron a teclear. Y vi al menos a 3 capitalistas de riesgo levantarse inmediatamente para hacer llamadas. Nuestra valoración preliminar oscila entre 50 y 75 millones. Goldman Sachs liderará la OPI. Hice una pausa, dejando que eso calara. Pero, lo que es más importante, estamos implementando un programa de participación en las ganancias donde el 10% de nuestra oferta pública irá directamente a los maestros que ayuden a desarrollar nuestra plataforma. Detrás de mí, las pantallas mostraban nuestras proyecciones de crecimiento. La curva de palo de hockey que toda startup sueña, excepto que la nuestra era real, respaldada por contratos e ingresos. Estoy aquí como prueba de que ser subestimado puede ser un superpoder. Mientras otros me descartaban, tuve la libertad de construir sin escrutinio, de fallar sin burlas, de iterar sin interferencias. Encontré la cara de Eduardo entre la multitud. Estaba congelado, su copa de champán a medio camino de sus labios. Mi familia me enseñó algo valioso, aunque no lo que pretendían. Me enseñaron que el suelo tóxico aún puede hacer crecer raíces fuertes, siempre y cuando esas raíces alcancen un terreno mejor. Me enseñaron que a veces la mejor respuesta, nunca llegarás a nada, es tranquilamente llegar a todo lo que dijeron que no podría ser. El alcalde estaba de pie aplaudiendo. La superintendente de escuelas se secaba los ojos. 5 de los mayores clientes de Eduardo estaban tomando fotos de mi presentación. A cada maestro que esté viendo la transmisión en vivo esta noche, sí, sé que la están viendo porque esto se hizo viral hace 3 horas. Ustedes no son, solo, nada. Son innovadores, creadores y agentes de cambio. No dejen que nadie, ni siquiera la familia, les diga lo contrario. El teléfono de Sebastián mostraba la destrucción en tiempo real. Poder maestro era tendencia.
El vídeo de la cena de Navidad había sido visto 2.8 millones de veces. Los comentarios se sucedían. Reina, esta es la energía que necesitamos en 2025. Volviendo a llamar a mi padre tóxico. Gracias, Seattle, por creer en una maestra con un sueño. Juntos, no solo estamos construyendo software. Estamos construyendo un futuro donde cada educador sea valorado por su verdadero mérito. La ovación de pie duró 3 minutos completos. Eduardo nunca se puso de pie. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Antes de que yo siquiera abandonara el escenario, 3 de los mayores inversores de Eduardo me habían interceptado. Señorita Castillo, extraordinaria presentación. Necesitamos discutir la financiación de la serie B de EduBridge. Robert Chen de Cascade Ventures me apartó. Hemos sido el inversor principal de Castillo Industrias durante 5 años. Después de esta noche, estamos reconsiderando esa relación. Me entregó su tarjeta, pero estamos muy interesados en la tecnología educativa. Eduardo se quedó paralizado mientras su red cuidadosamente cultivada se agolpaba a mi alrededor en lugar de a él. Eran sus contactos, sus relaciones, su reino, y estaban jurando lealtad a la hija que acababa de desheredar. El teléfono de Sebastián zumbó incesantemente. Miró hacia abajo, su rostro palideció. El acuerdo de Patterson, le susurró a Eduardo. Acaban de enviar un correo electrónico. Se retiran. El grupo Patterson, un contrato de $2 millones que Sebastián había pasado 6 meses asegurando, había estado viendo la transmisión en vivo. La hija de su CEO era maestra. Sofía apareció a mi lado, con su teléfono extendido. Valeria, mira esto. El vídeo de la cena de Navidad había alcanzado los 5 millones de visitas. Alguien había creado una página de Wikipedia para EduBridge citando el artículo de Forbes, la charla TED y ahora la inversión de la gala, como lo llamaba Twitter. Derribo Castillo, era tendencia nacional. Señorita Castillo, una reportera de King 5 News se abrió paso entre la multitud. ¿Puede comentar la reacción de su padre ante su éxito? Antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió. Valeria, Jim Harrison, División de Educación de Microsoft. Necesitamos hablar sobre las posibilidades de integración. Eduardo intentó acercarse, pero la multitud a mi alrededor era demasiado densa. Crucé su mirada por encima del hombro de alguien. El hombre que había gobernado a través de la intimidación y el control ahora era incapaz de llegar a su propia hija a través de una multitud de sus admiradores. El Instagram de Sebastián había explotado con comentarios. Tu hermana es una jefa. Imagina lo mal que se metió en esto. Hermano fue destruido por una maestra. Su número de seguidores estaba cayendo en tiempo real mientras la gente dejaba de seguirlo para seguirme a mí en su lugar. Sofía se inclinó cerca. Yo también he terminado con ellos, susurró. Quiero entrar en EduBridge. Lo que necesites, legal, operaciones, lo que sea. La inversión fue completa. En el propio salón de baile de Eduardo, en su evento insignia, rodeada de sus pares, me había convertido en todo lo que él dijo que nunca sería. Para el 28 de diciembre, las consecuencias comerciales eran medibles y devastadoras. Las acciones de Castillo Industrias habían caído un 8% en la negociación previa al mercado. El titular en Bloomberg decía, Castillo Industrias se enfrenta a reacciones violentas tras el escándalo familiar público del CEO. Sofía me reenvió un correo electrónico interno del CFO de Castillo Industrias. Reunión de la Junta de Emergencia programada. Agenda, conducta del CEO y evaluación de daños a la reputación. Pérdidas estimadas para el primer trimestre, $4 millones. 2 miembros de la Junta ya habían presentado su renuncia, citando preocupaciones sobre la cultura de liderazgo y la alineación de valores. Una de ellas, Carolina Blanco, me había llamado personalmente. Su presentación anoche mostró más liderazgo en 20 minutos de lo que he visto de su padre en 5 años. El LinkedIn de Sebastián era un cementerio. El grupo Patterson había hecho pública su retirada. Elegimos trabajar con empresas que valoran a todos los contribuyentes a la sociedad, especialmente a los educadores. Otros 3 clientes hicieron lo mismo en cuestión de horas, pero el golpe real vino de una fuente inesperada.
El abogado de la herencia de la abuela Castillo llamó a Eduardo esa mañana. Sofía estaba en la llamada y me envió los detalles por mensaje de texto. La herencia tiene una cláusula de moralidad. Cualquier miembro de la familia que dañe públicamente la reputación de los Castillo mediante una conducta impropia, pierde sus derechos de gestión. El vídeo de Navidad califica. Eduardo acaba de perder el control del fideicomiso familiar. El fideicomiso, valorado en aproximadamente $30 millones, ahora sería administrado por un fiduciario independiente hasta que se pudiera elegir un nuevo representante familiar. El abogado ya se había puesto en contacto conmigo como posible candidata. El Seattle Business Journal publicó un análisis brutal. La cultura de liderazgo tóxica de Castillo Industrias expuesta, lo que esto significa para los inversores. Habían entrevistado a 5 antiguos empleados que confirmaron el mismo comportamiento de acoso interno. Sebastián se vio obligado a controlar los daños, pero su declaración preparada solo empeoró las cosas. Intentó afirmar que el vídeo había sido sacado de contexto, pero la transmisión en vivo completa seguía disponible. Internet tenía las pruebas. Al mediodía. Los maestros merecen más era tendencia global, con educadores compartiendo sus propias historias de ser infravalorados por la familia y la sociedad. El imperio que Eduardo había construido en 30 años se estaba desmoronando en 30 horas. El grupo de WhatsApp familiar estalló el 29 de diciembre. Mamá rompió su silencio primero. Eduardo, lo que hiciste fue inconcebible. He sido cómplice de esta crueldad durante demasiado tiempo, y me avergüenzo. Nunca lo había criticado públicamente antes, ni una sola vez en 35 años de matrimonio. Los primos que habían firmado la carta de desheredación comenzaron a retroceder frenéticamente. 8 de ellos enviaron disculpas privadas, cada variación de, no sabíamos de tu empresa. Solo estábamos apoyando al tío Eduardo. Por favor, comprende. La tía Silvia fue más directa. Te dije que esto estaba mal, Eduardo. Humillar públicamente a tu propia hija ¿y para qué? Para tu ego. Has destruido a esta familia. Sofía reveló la magnitud del daño en un correo electrónico familiar que no incluía a Eduardo ni a Sebastián. Mamá se está mudando a la casa de huéspedes. Está hablando con un abogado sobre la separación. Sebastián fue degradado a director. La Junta no le permitió conservar el puesto de vicepresidente después del escándalo. Papá está en terapia, pero solo porque la Junta lo exigió para que siguiera siendo CEO. La empresa está perdiendo talento. 3 ejecutivos de alto nivel renunciaron esta mañana. El tío Ricardo, el capitalista de riesgo, me envió un mensaje aparte. Me avergüenza haber firmado esa carta. Has logrado más que cualquiera de nosotros. ¿Consideraría EduBridge una inversión estratégica de mi firma? La ironía era perfecta. La familia que me había menospreciado por falta de ambición ahora se apresuraba a invertir en mi ambición. Sebastián intentó salvar algo, enviándome un mensaje de texto directamente. Valeria, esto se salió de control. Somos familia. ¿Podemos hablar? No respondí, pero sí vi su actualización de LinkedIn. Explorando nuevas oportunidades, abierto a roles en tecnología educativa. El hombre que se había burlado de los maestros ahora intentaba pivotar hacia la tecnología educativa. Mamá llamó esa noche. Por primera vez en años, sonaba como mi verdadera madre, no como la esposa de Eduardo. Te fallé, Valeria. Dejé que él me convenciera de que el éxito solo se veía de una manera. Viéndote en ese escenario, viendo lo que construiste mientras te destrozábamos. Lo siento mucho. El Seattle Times publicó una historia de seguimiento el 30 de diciembre. De la clase a la sala de juntas, la historia de Valeria Castillo inspira la conversación nacional. Habían entrevistado a la doctora Vargas, quien no se contuvo. Valeria representa a miles de educadores innovadores que son ignorados por la sociedad. Su éxito no es una anomalía. Es lo que sucede cuando realmente valoramos a los maestros. Otras 15 juntas escolares se pusieron en contacto en 48 horas. Las escuelas públicas de Chicago querían un programa piloto. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles estaba interesado en una implementación completa. El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York solicitó una presentación.
Las invitaciones para hablar llegaron a raudales. La Escuela de Posgrado en Educación de Harvard, el Centro de Emprendimiento del MIT, la Escuela de Diseño de Stanford. Cada una ofrecía honorarios de 5 cifras, más de lo que yo había ganado en 6 meses como maestra. La división de educación de Microsoft no solo quería una asociación, querían adquirir EduBridge. La oferta inicial fue de $125 millones. Hemos estado tratando de ingresar al mercado K12 durante años, explicó su CEO en una llamada. Usted lo hizo en 3. Necesitamos su visión, su plataforma, y sinceramente, su historia. La revista Time llamó. Me estaban considerando para su portada de innovación en educación. El fotógrafo llegaría la semana que viene, pero la validación que más importaba vino de mis alumnos. 500 cartas de agradecimiento llegaron a mi apartamento, reenviadas desde la escuela. Una destacaba. Señorita Castillo, vimos el vídeo. Siempre supimos que era especial, pero el mundo también necesitaba verlo. Nos enseñó a defendernos con dignidad. Gracias por mostrarnos cómo se hace. Camila y la clase de 2024. El Comité de Maestro del Año del Estado de Washington se puso en contacto. Querían crear un premio especial, el Premio Valeria Castillo a la Innovación en Educación, que se otorgaría anualmente a los maestros que innovan más allá del aula. Mi historia se había vuelto más grande que la crueldad de mi familia. Se había convertido en un símbolo de cada profesional infravalorado al que se le había dicho que no era suficiente. Internet me había convertido en un ícono accidental. Como energía Valeria se convirtió en sinónimo de éxito a pesar de la gente tóxica. 2 de enero de 2025. El correo electrónico de Eduardo llegó a las 6 de la mañana. Valeria, necesitamos hablar. He estado en terapia. Ahora entiendo lo equivocado que estaba. Por favor, sigues siendo mi hija. Redacté mi respuesta cuidadosamente, con copia a mamá y a Sofía. Eduardo, tu reconocimiento ha sido notado. Sin embargo, las acciones tienen consecuencias, y 30 años de abuso emocional no se borran con una semana de terapia obligatoria. Si realmente quieres reparar esta relación, aquí están mis condiciones innegociables. Primero, una disculpa pública. No una declaración de prensa, sino un reconocimiento genuino del desprecio sistemático hacia mí y hacia los maestros en todas partes. Segundo, 6 meses de terapia consistente con informes trimestrales de progreso de tu terapeuta. Tercero, una donación de $100.000 a la Fundación de Maestros de Seattle a mi nombre. Cuarto, ningún contacto conmigo hasta que se cumplan estas condiciones. Ya no necesito tu dinero, tus conexiones ni tu aprobación. Lo que necesito es evidencia de un cambio genuino. Me enseñaste que los negocios se tratan de influencia. Considera esta mi posición, Valeria. Su respuesta llegó en 1 hora. Esto es excesivo. Estás siendo vengativa. No respondí, pero sí reenvié su respuesta a mamá con una nota. Por eso existen los límites. Sofía llamó esa tarde. Está desesperado. La Junta le dio un ultimátum: arregla esto públicamente o renuncia. Necesita tu perdón para su propia supervivencia. Ese ya no es mi problema, dije. Sebastián intentó un enfoque diferente, apareciendo en mi apartamento sin previo aviso. Le hablé a través de la cámara del timbre. Valeria, por favor. Mi carrera está arruinada. Nadie me contratará. Todos saben lo que hice. Transmitiste mi humillación en vivo a 847 personas, le recordé. Hiciste tu elección pública. Ahora vive con las consecuencias públicas. Somos familia, suplicó. La familia no apuesta dinero a que el otro llore, dije, terminando la llamada. Esa noche, bloqueé sus números. No por ira, sino por autopreservación. Algunos puentes, una vez quemados, deberían seguir siendo cenizas. Mamá lo entendió. Estás protegiendo tu paz, dijo cuando nos reunimos para tomar un café. Ojalá hubiera aprendido esa lección hace 30 años. No todas las relaciones se perdieron. Algunas se transformaron. Sofía se unió a EduBridge como directora de operaciones el 10 de enero. Había renunciado a su firma de Nueva York,
empacó su vida y se mudó de regreso a Seattle en 2 semanas. Te vi construir esto mientras nos burlábamos de ti, dijo durante nuestra primera reunión oficial. Quiero ser parte de algo significativo, no solo rentable. Ella trajo 3 clientes importantes de su red, empresas que buscaban plataformas de capacitación corporativa. En un mes, había expandido nuestro mercado más allá de las escuelas, hacia el desarrollo de empleados de Fortune 500. Mamá visitó la oficina el 15 de enero. Se paró en nuestra área de recepción mirando la pared de cartas de agradecimiento de los estudiantes, el artículo enmarcado de Forbes, la foto mía con el gobernador. «Esta eres tú realmente», dijo en voz baja. «Lamento que me haya tomado tanto tiempo verlo». Trajo el almuerzo para todo el equipo, 25 personas ahora con 5 más comenzando la próxima semana. Hizo preguntas genuinas sobre nuestra plataforma, nuestra misión, nuestros maestros convertidos en desarrolladores. «Estoy solicitando la separación», me dijo en privado. «Todavía no el divorcio, pero necesito espacio para descubrir quién soy sin su voz en mi cabeza». La tía Silvia voló desde Portland trayendo una ofrenda de paz. El certificado de enseñanza de la abuela Castillo de 1952. Ella fue maestra antes de casarse con dinero, explicó Silvia. Eduardo nunca quiso que nadie lo supiera. Pensó que estaba por debajo de la imagen familiar, pero ella habría estado muy orgullosa de ti. Lo enmarqué y lo colgué en mi oficina junto a mi propio certificado de enseñanza. Incluso Sebastián intentó la reconciliación, aunque indirectamente. Envió una carta formal a través de su abogado disculpándose y preguntando si EduBridge tenía alguna posición disponible. Le pedí a recursos humanos que le enviara una negativa estándar. Apreciamos su interés, pero no cumple con nuestros requisitos mínimos de adecuación cultural. Los primos que se habían disculpado fueron invitados a la fiesta de lanzamiento de EduBridge con condiciones, una disculpa personal y una donación a su sindicato local de maestros. 6 se presentaron. 2 se convirtieron en inversores ángel. Estaba reconstruyendo la familia a mi manera. Elegida, no obligada. Respetuosa, no tóxica. Solidaria, no competitiva. Para marzo de 2025, EduBridge había superado todas las proyecciones. 200 escuelas en 6 estados, 50 empleados, 30% exmaestros que entendían nuestra misión íntimamente. Nuestra oficina ocupaba el último piso de un edificio con vistas panorámicas, incluida una línea de visión directa a Castillo Industrias a 10 cuadras de distancia. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Mi escritorio tenía un tipo diferente de riqueza. Cartas de agradecimiento de estudiantes cuyas calificaciones mejoraron usando nuestra plataforma. Correos electrónicos de maestros diciendo que les habíamos devuelto horas de sus vidas. Fotos de escuelas que finalmente podían rastrear los recursos de manera efectiva. La oferta de adquisición de Microsoft había aumentado a $150 millones, pero yo no estaba lista para vender. Esto era más grande que el dinero ahora. Podrías retirarte, señaló Sofía durante una reunión de estrategia. Podrías comprar 10 casas, viajar por el mundo, no volver a trabajar nunca. Podría, acepté. Pero cada maestro al que se le ha dicho que es, solo un maestro, merece ver a uno de nosotros tocar la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York. La OPI estaba programada para septiembre de 2025. Goldman Sachs proyectó una valoración de apertura de $200 millones. Eduardo había cumplido mis condiciones, apenas. Su disculpa pública fue rígida pero aceptable. Los informes de terapia mostraron un progreso mínimo. La donación se hizo, pero mantuve mis límites. Él podía enviar un correo electrónico una vez al mes, yo podría responder. Sebastián se había reubicado en Austin, asesorando a startups. Su Instagram ahora era privado. Su LinkedIn estaba depurado de todas las referencias a Castillo Industrias. Mamá se había encontrado a sí misma nuevamente. Se ofreció como voluntaria en programas de alfabetización, se unió a la junta escolar y comenzó terapia para desentrañar 35 años de toxicidad aprendida. Cenábamos todos los domingos, solo nosotras. No se permitía a Eduardo. El imperio de la familia Castillo se había desmoronado, pero algo mejor había crecido de sus ruinas. No el legado que Eduardo había imaginado,
uno construido sobre el control y el desprecio, sino uno construido sobre el respeto, la innovación y la idea radical de que los maestros podían cambiar el mundo. Sonó el teléfono de mi oficina. Otro distrito que quería implementar EduBridge. Valeria Castillo, respondí. CEO de una empresa que vale más de lo que mi padre jamás creyó que podría ser. La chica que era solo una maestra había construido un imperio propio. Y a diferencia del suyo, el mío elevaba a otros mientras ascendía. No me preparé para irme. Me preparé para liderar. Esta historia demuestra que tu valor no está determinado por aquellos que te subestiman. Está determinado por el impacto que eliges tener. Si estás construyendo algo en silencio mientras otros dudan de ti, recuerda, el éxito no se trata de demostrarles que están equivocados. Se trata de demostrarte a ti mismo que tienes razón.